Esta semana hubo altas temperaturas en algunas partes del país y además de la población, también las mascotas sufren estos golpes de calor. Por eso es importante conocer qué hacer en estos casos y cómo evitarlo. A propósito de ello, vamos a saludar a un experto en la materia, doctor Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield. Muy buenas tardes, doctor. Qué gusto saludarlo, doctor Fausto. Muy buenas tardes, el gusto es mío. ¿Qué hacer con nuestras mascotas cuando se tienen estos cambios bruscos de temperatura, sobre todo ese golpe de calor? Así es. Ahorita estamos en una época muy peligrosa para ellos, ya que nuestras mascotas no pueden controlar la temperatura como nosotros la controlamos. Ellos no sudan como nosotros, no transpiran, y son muy deficientes para controlar esa pérdida de calor. Y si tomamos en cuenta la temperatura, cómo está subiendo, entonces invariablemente su temperatura corporal también sube, poniéndolos en grave riesgo. ¿Y cuál es la recomendación principalmente? Y si no sudan las mascotas, ¿cómo nos damos cuenta de que están sufriendo por ese golpe de calor? En un principio es tomar bien las medidas en cuanto a en qué momento poder sacar a nuestra mascota. Nuestros procesos más comunes o la temperatura más fuerte se empieza a sentir de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, entonces en ese horario de preferencia no sacar a nuestras mascotas. El asfalto y el concreto en esas horas del día puede subir hasta 50 grados centígrados, entonces desde ahí empezamos con problemas con nuestras mascotas, y entonces evitar sacarlos en ese periodo de tiempo. Y si vamos a salir o si tuviésemos que salir con ellos, es utilizar siempre llevar un atomizador con agua fresca y una toalla de manos, porque si sentimos que nuestra mascota empieza a calentarse mucho o tener mucha temperatura, podemos mojar nuestra toalla y refrescarlo, poniéndole la toalla sobre el dorso o sobre el vientre, completamente. ¿Qué registro se tiene de las afectaciones que han tenido las mascotas justamente por esta situación del extremo en las temperaturas y ese golpe de calor? ¿Tiene alguna estadística? No hay una estadística como tal, pero generalmente en un periodo como en el que estamos ahorita, por mes se pueden llegar a recibir de 10 a 15 pacientes en promedio por hospital de urgencias que puedan tener golpe de calor. Es decir, si contamos aproximadamente con unos 15 o 20 hospitales de primer nivel a pequeñas especies en la Ciudad de México, estamos en la Ciudad de México, estamos hablando que fácil tiene problema. Sí, como no, pues ya con esa cifra es elevado el número de mascotas que sufren justamente de estas altas temperaturas. Doctor, ¿son suficientes los hospitales veterinarios para atender a nuestras mascotas? ¿Y tendrán algún registro de cuántas existen en la Ciudad de México? Menciona aproximadamente que existen unas 3.000 entre clínicas y hospitales. Aproximadamente. El número correcto no lo puede tener la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies. Ellos son quienes coordinan o agrupan al gremio de médicos de pequeñas especies. Hospitales veterinarios, creemos que sí tenemos un buen número de hospitales para poder atender a nuestros pacientes, e invariablemente la tendencia actual es tener hospitales en lugar de tener clínicas veterinarias. Actualmente se empiezan a ofrecer servicios mucho más amplios para atención a nuestras mascotas. ¿Cuáles son los cuidados y las recomendaciones que puede hacernos para las personas que tienen sus mascotas en casa y que a lo mejor es la primera vez porque les regalaron alguna y es la primera vez que están con esta situación? ¿Qué les recomienda? ¿Cuáles son los cuidados fundamentales? Bueno, como siempre va a ser, siempre visitar al médico veterinario, inclusive empezando la época de calor que ya estamos en ella, siempre es bueno llevar una visita al médico veterinario, el cual los va a poder orientar también de forma particular sobre las situaciones de cada mascota, porque también hay que entender que hay diferentes tipos de razas de perros y su respuesta también va a variar entre ellos. Por ejemplo, los perros chatos, bulldog, boxer, shih tzu, etcétera, ese tipo de razas de perros que son muy buenas compañías, pero son chatos, sufren más por el cambio de calor, porque invariablemente su aparato respiratorio también es uno de los que más sufren completamente. Con el incremento de temperatura, al no poder enfriar su organismo, entonces empieza a haber lesiones a nivel celular. Y esas lesiones a nivel celular pueden ocasionar la muerte de la mascota. Ese es el peligro de los golpes de calor
y de la época en la que estamos entrando actualmente. ¿Cuántas especies de mascotas existen? Porque pues hay infinidad que desconocemos. Claro, por ejemplo, tenemos los dos grandes grupos, las mascotas habituales o convencionales, como son perro y gato, y tenemos las mascotas no convencionales, donde entran cualquier otro tipo de animalito que puede ser animalito de compañía, desde ratones, pequeños roedores, hurones, hámster, hasta serpientes, insectos y otro tipo de lagartos como tal, ¿no? Entonces existe una gran variedad. Ahora, el punto importante es que todos aquellos que consideramos como fauna exótica o silvestre, se tiene que tener un permiso o tienen que ser adquiridos en un lugar donde realmente existan permisos para tenerlos. De lo contrario estaríamos entrando en un delito. Invariablemente tener nuestros perros y nuestros gatos es mucho más sencillo porque ya es una mascota o un animal de compañía habitual o convencional con el que tenemos y que invariablemente tenemos mucho mejor conocimiento de sus procesos fisiológicos de enfermedad y salud. Eso nos ayuda también como veterinarios a orientarnos a esa área. En el área de los animales no convencionales, también tenemos actualmente una gran cantidad de médicos veterinarios que se están especializando en esta área, porque invariablemente el humano, con el punto de tener una compañía o tener a alguien junto con él, llegamos a tener otro tipo de animales como compañía o estando con nosotros en casa. Doctor Fausto Reyes Delgado, de este hospital veterinario, 3 puntos clave y rápidos para las personas que tienen mascota en casa. Una visita al veterinario. 2, en esas épocas tener un lugar fresco, con agua fresca todo el tiempo disponible. Y 3, evitar salir en las horas que mencionamos, desde 10 a las 4 de la tarde. Después ya podemos hacerlo y siempre con cuidado, porque hay que recordar que seguimos en una situación de pandemia y hay que tener cuidado cuando salimos con nuestras mascotas. Bien, le agradecemos estos minutos y esta explicación al doctor Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Ahí están las recomendaciones. Y en Baja California, vamos a otros temas. Hubo una noche violenta. Se reporta el hallazgo de restos humanos en varias colonias